Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva clase para continuar con la temática de redes que iniciamos en la clase anterior a nivel bien conceptual y ahora intentando eh, afinar un poco la mirada sobre el impacto y la mirada de la salud desde las perspectivas de las redes, ¿sí? En este sentido, lo principal en esta clase, que no va a ser muy extensa, eh, es poder diferenciar los distintos niveles de abordaje, ¿sí? En el campo de la salud. Entonces vamos a analizar y a conceptualizar las redes familiares y personales, las redes comunitarias, institucionales, de servicios y las redes intersectoriales. Antes de comenzar analizando esos distintos niveles, nos interesa poder tener un punto en común de partida que implica pensar sobre qué concepción de salud estamos trabajando, ¿no? Dialogando. Eh, por ejemplo, ¿pensamos a la salud solo como una cuestión de profesionales o es posible pensar a este campo como una construcción colectiva, ¿sí? Como un proceso, como algo dinámico que va cambiando, que tiene una historicidad, que está condicionada y determinada eh, por estas cuestiones más amplias, ¿no? Que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, incluso con lo medioambiental, ¿no? Entonces dejamos estas preguntas a modo de disparador para poder pensarlas, considerarlas y sobre esa base seguir avanzando en un análisis desde la perspectiva de las redes, ¿sí? Rápidamente, también es importante pensar que al trabajar desde este enfoque de redes, lo que se procura es promocionar prácticas saludables, ¿no? Pensar en un concepto de prevención, eh, pasar, perdón, de un concepto de prevención a la propuesta de construir ámbitos y prácticas saludables entre todos y todas, ¿sí? Y pensar que los mayores determinantes de las enfermedades en general están basados en los distintos estilos de vida y sobre todo en el maltrato, ¿no? Al medio ambiente, en cuestiones culturales y demás. Bien, entonces decíamos los distintos niveles de abordaje en el campo de la salud. Vamos a comenzar por las redes personales y familiares. Eh, una red personal estable, sensible, activa y confiable, ¿no? Que protege a las personas de las enfermedades, protege la salud, facilita conductas de cuidado, ¿no? De búsqueda de ayuda, de curación. Esto podemos pensar ejemplos muy concretos, ¿no? De quienes podemos contar con estas redes ante situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad o de cuestiones incluso pequeñas, si contamos con estos lazos, con estas relaciones, con esta contención, seguramente va a haber ahí una correlación, ¿no? Entre esa calidad de la red social y la calidad de la salud, de nuestra salud. Aquí entonces algunos ejemplos eh, que tienen que ver con el desconocimiento de situaciones que incrementan, ¿no? El riesgo personal y familiar, eh, la pérdida de oportunidades de aprendizaje acerca de la salud y de su cuidado dentro del ámbito familiar, de amigos o laboral, la dificultad de los pacientes para cumplir con indicaciones terapéuticas, eh, internaciones reiteradas, internaciones prolongadas más de lo necesario, eh, podríamos decir que muchas de estas situaciones podrían ser resueltas o bien darle mejor calidad y eficiencia de la atención y del cuidado de la salud si se considerara la perspectiva de la red social de inserción de la persona, ¿sí? Entonces, el abordaje desde las redes, nos permite pensar en una interconexión, ¿no? Entre los diversos integrantes del equipo de salud y entre ellos y los integrantes de la red social de la persona que se atiende, ¿no? De modo bien articulado y coherente.
Entonces, la red personal podemos definirla como esa suma de todas las relaciones que una persona percibe, ¿sí?, como significativas, o define como diferenciadas, ¿no?, de esa masa anónima de la sociedad. Se puede registrar esta red personal mapeando las relaciones en un diagrama construido en interacción con la persona consultante, ¿no? Esta cuestión del mapeo la vamos a trabajar un poquito en la próxima clase, ¿no?, como una herramienta de identificación de las redes. Siguiendo con las redes personales y familiares, podemos identificar en ellas 4 campos básicos. Entonces, la familia, las amistades, las relaciones laborales o escolares y las relaciones comunitarias. Pensamos entonces que para operar en este nivel es importante que se capacite, ¿no?, el personal de salud en armar historias familiares que contemplen, que incorporen esa red personal. Y es muy importante la comunicación, ¿no?, por parte de este equipo con esa red de familiares, ¿sí? Definir los términos de esa comunicación y generar ahí un sistema de ida y vuelta, ¿no?, de retorno de esa comunicación. Un segundo nivel, estamos en las redes comunitarias, muy importantes, y las definimos como un entramado de relaciones, ¿no?, que mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y mediaciones organizadas y establecidas en pro de un fin común, ¿sí?, el desarrollo, fortalecimiento y alcance de metas específicas de una comunidad en un contexto particular. Hay algunos aspectos claves de estas redes que es importante analizar, que tiene que ver con la complejidad de las relaciones y de ese entramado, que tiene que ver con la diversidad de actores implícitos, ¿sí?, que puede ser en relación a la edad, el género, la formación, la multiplicidad de estilos para establecer y mantener estas relaciones, ¿sí?, y la movilidad de los elementos o de los aspectos de intercambio en pro de este objetivo en común. Es interesante esta cita de este autor que nos dice que es evidente que las redes sociales preexisten en muchos casos a la intervención, y lo que esta hace, o sea, la intervención lo que viene a hacer es revelar, o mejor aún desvelar, la existencia, ¿no?, de estas redes, reconociéndolas y haciendo a sus integrantes conscientes de ellas y de sus potencialidades de acción, o también podemos decir de sus debilidades, en cuanto a distintos aspectos que pueden hacer que se avance en esa potenciación de la red, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir esta cita es que muchas veces las redes existen, ¿sí?, funcionan, sobre todo a nivel comunitario, y en muchas ocasiones no están visibilizadas, y entonces ese reconocimiento que podemos hacer, incluso desde distintos equipos interventores, es importante para fortalecer, para hacer ese diagnóstico de la red y trabajar en su potencialidad. Entonces, también en esta misma línea, un trabajo, digamos, desde esta perspectiva psicosocial comunitaria, tiene que ver con evidenciar la presencia de estas redes y de avanzar y generar mecanismos que las potencien. Algunas clasificaciones de estas redes comunitarias pueden ser desde un criterio de cómo funcionan, ¿sí?, si son circunstanciales o estables, de acuerdo al ámbito que abarcan, ¿sí?, pueden ser intracomunitarias, es decir, todos los actores o personas que forman parte de esa red comunitaria son parte de la misma comunidad, o intercomunitarias, ¿no?, donde hay lazos y vínculos de actores y personas o instituciones de una comunidad hacia afuera también, y viceversa, de acuerdo a su reconocimiento, si son visibles o invisibles. Esto vamos a pasarlo, de todos modos les va a quedar el PowerPoint a disposición y está mencionado en la bibliografía que recomendamos, para seguir con los distintos niveles de abordaje. También están en este tercer nivel las redes institucionales y de servicios. Desde la perspectiva de redes, pensar la formulación de proyectos institucionales al interior de cada organización con la participación activa de los distintos sectores, ¿no?, que componen la organización, es decir, involucrar profesionales, técnicos, administrativos,
es decir, promover, incrementar todas estas relaciones entre los distintos y diversos integrantes de una misma institución, ¿no? Y promover esa cultura del relacionamiento, ¿no? Es trabajar desde una mirada de red institucional, aportar y fortalecer ese campo interdisciplinario, ¿sí? Y pensar a la persona atendida desde la institución y no por una sumatoria de servicios. Este nivel se dice que es el más explícitamente instituido, si recuerdan el tema que vimos, el primer tema que vimos de la unidad 2, lo instituido y lo instituyente. Ejemplos de estas redes de institucionales y de servicios pueden ser las redes de pediatría, redes de servicios gerontológicos, las redes de salud mental, etc. En donde hay una necesaria articulación entre los subsectores, ¿no? Público, de la seguridad social y privado, como a nivel local, provincial, regional y nacional. Por otro lado están las redes intersectoriales, en donde acá lo interesante es ver cuando se dan estas articulaciones entre diferentes sectores o áreas del propio Estado, ¿no? Como mencionamos ahí, educación, justicia, salud, acción social, junto con sectores, actores o personas de la comunidad o la sociedad civil. A eso llamamos intersectorial, donde se articulan distintos sectores, tanto del ámbito estatal como del ámbito de la sociedad civil. Y decimos esto, ¿no? Que es uno de los niveles más complejos de alcanzar y sobre todo de sostener, pero que el impacto digamos, en el tiempo es mayor, ¿no? Y sobre todo en relación a algunas problemáticas complejas, ¿sí? Como mencionamos ahí, que tiene que ver con las adicciones, la depresión, la violencia, maltrato, abuso infantil, etcétera, que son problemáticas multidimensionales, ¿sí? Que difícilmente puedan ser atendidas y resueltas desde un solo sector, ¿no? Entonces, la articulación con los sectores de educación, justicia, promoción, saneamiento ambiental, etcétera, resultan imprescindibles a la hora de definir una política eficiente y eficaz en salud, ¿no? Desde esta mirada de redes. Por eso estas redes intersectoriales tienen una potencia para abordar de manera integral problemáticas que son integrales y que tienen múltiples condicionantes. Por último, las redes de servicios de salud. Se articula una continuidad en los procesos asistenciales, independientemente del lugar donde se presten, y concentrando los recursos necesarios para la mejor disponibilidad a los pacientes. Una organización sanitaria en red se distingue de una organización clásica, ¿sí? Por la intensidad, densidad, complejidad y reciprocidad de los enlaces organizativos, tanto internos como externos, ¿no? Por un sistema de valores compartidos que define los roles de las autoridades, responsabilidades y relaciones. Entonces, hay compromisos que no necesariamente están jerarquizados, sino más bien coordinados, bien coordinados, ¿sí? Las responsabilidades están distribuidas con toma de decisiones en realidad independientes, pero que son a su vez interdependientes, están relacionadas entre sí. Bien, hasta aquí llegamos en esta clase sobre redes en el campo de la salud. Les vamos a dejar en el aula la sugerencia de la lectura obligatoria donde van a profundizar todos estos ejes que hemos pasado un poquito rápido, y en los encuentros y en las propuestas vamos a trabajar sobre algunos ejemplos que nos permitan problematizar y articular lo conceptual con casos concretos. Les dejamos un saludo muy grande y nos encontramos en la próxima y última clase sobre herramientas para trabajar e intervenir en redes. Saludos.